Ahora en la mañana, Elenita nos levantó a las 5 de la mañana. Creo que tenía un fuerte deseo de venir a la casa del Señor, mi hija. Y en realidad me puse a pensar que qué precioso es poder iniciar un año, que es 2023, en la casa del Señor. Y en oración yo le decía: Señor, qué bello es eso. Y pensar que en la eternidad vamos a pasar toda una eternidad contigo, aprendiendo de tus maravillas y aprendiendo de ti. Así que gloria al Señor por aquellos que han venido aquí a la casa del Señor. Y si quieren algún cafecito, hermano, ahí están las hermanas de cafetería, dan cafecito y agua si quieren. Y hay pan dulce también para más tarde. Hay un volteado de plátano de toque que está ahí también esperándolo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 8. Le hemos titulado el sermón de esta mañana: Viviendo en Santidad, viviendo en Santidad. Y desde ya les digo, hermanos, que no voy a poder terminar este sermón en este día, sino que ahora solo va a ser la primera parte, y el otro domingo, si Dios nos presta vida, vamos con la segunda parte. Viviendo en Santidad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 8. Lo leemos todos juntos. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta oportunidad que nos permite de venir y que poder congregarnos como iglesia, Señor, este primer servicio en el año, y poder aprender de las Escrituras, poder aprender de ti, Señor, ese conocimiento que transforma nuestros corazones. Y esta porción de las Escrituras, Señor, nos va a encaminar a cómo debemos nosotros de llevar una vida en santidad. Oro, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que confronte, consuele, exhorte nuestros corazones, Señor, y que en nuestro corazón exista el deseo por agradarte a ti por sobre todas las cosas. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Viviendo en santidad. Fíjense que cuando uno nace de nuevo en el Evangelio, uno empieza en este caminar cristiano. Día con día nos nutrimos de la palabra, y a través de esa nutrición, a través de ese aprendizaje de la palabra, nosotros venimos y lo llevamos a la práctica. Lo que aprendemos lo llevamos a la práctica. Lo que aprendemos lo llevamos a la práctica. Y ese proceso en el cual hay un aprendizaje de la palabra, y por ende un aprendizaje de quién es Dios, que es Dios, es un Dios santo, como dice Isaías, es un Dios santo, santo, santo. Lo acabamos de cantar, la hermosura de su santidad. Y como nuestro Dios es un Dios santo, y cuando habla las Escrituras de que nuestro Dios es un Dios santo, habla acerca de que Dios es un ser único, autoexistente. No existe nadie como Él, no existe nadie que tenga la perfección de sus atributos. Pero también habla acerca de que Él no cohabita con el pecado. En Él no existe la maldad, en Él no existe la inmoralidad, en Él no existe el pecado. Y cuando el Señor nos permite a nosotros nacer de nuevo, nos abre nuestro corazón, nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor, evidentemente. Y cuando nosotros
nacemos de nuevo, entramos en un proceso en el cual empezamos a luchar con la carne y empezamos a vivir más en el Espíritu. Y en esta porción viene Pablo, y luego de estar hablando en los versículos 1 y 2 acerca de la vida que agrada a Dios, usted puede ver en el versículo 1, dice acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya anden, así abunden en ello, más y más. Entonces Pablo tiene esa idea, la vida que agrada a Dios, caminar con el Señor. Y como lo mencionamos en el sermón pasado, en el capítulo 4 ya se enfoca en el área práctica. Él había hablado acerca del ministerio que el Señor había desarrollado. Estaba autentificando ese ministerio porque era el Señor el que lo había llevado desde el inicio a Tesalónica a predicar su palabra, a predicar el evangelio. Y ahora les dice a los hermanos: ustedes tienen que aprender a andar y a caminar con Dios y agradar a Dios en sus vidas, porque ustedes ya lo hacen. Y luego viene en el versículo 3, y siempre en esa misma idea dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. En estos sermones de este domingo y el otro domingo, hermanos, vamos a hablar acerca de las implicaciones y las razones fundamentales por las cuales debemos de vivir en santidad. La iglesia del Señor debe de reflejar lo que su Señor es. Si su Señor es santo, la iglesia del Señor debe de reflejar la santidad en sus vidas. Y mire, el primer punto de esta mañana es aprendiendo a ser santos. El versículo 3 inicia diciendo: porque esta es la voluntad de Dios. Podemos ver cómo la santificación forma parte de los propósitos eternos de Dios. La voluntad de Dios en nuestras vidas es una de las preguntas que más nos hacemos en nuestro día a día. A la hora de tomar una decisión en nuestro día, en nuestra vida, siempre nos preguntamos: ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga en este momento específico? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Y son preguntas que reiteradas veces nosotros nos hacemos, constantemente las evaluamos. ¿Es esto? Aquellos que están solteros preguntan: ¿es esta persona es la persona que Dios quiere para mi vida? Con la cual yo voy a establecer un matrimonio y lo voy a glorificar a Él a través de ese matrimonio. Pero ¿es eso la voluntad de Dios en mi vida? Y aquí Pablo empieza a hablar acerca del tema de la santificación y lo aplica en determinadas áreas. Ahora bien, si usted puede ver en el siguiente versículo, Pablo aplica la santificación a un tema que es el área sexual, y lo vamos a ver más adelante si Dios nos permite. Pero era una situación la cual estaba atravesando la iglesia de Tesalónica en ese momento. Por eso Pablo lo aplica directamente al área sexual. Pero en el versículo 3 habla acerca de la voluntad de Dios y lo amarra a la santificación del creyente. Debemos de tomar en cuenta que los tesalonicenses habían renunciado de sus ídolos, renunciado a esas prácticas mundanas y se habían dedicado a servir al Señor. Se habían dedicado a inquirir en las Escrituras, a recibir la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios y no de hombres. Habían sido apartados para su servicio, separados del mundo a fin de vivir una vida consagrada para Dios y cumplir su voluntad. Y cuando habla acerca de cumplir su voluntad, la fuerza de esa palabra hace referencia de lo deseado por Dios, hermano. Si podemos definir la voluntad de Dios, como este concepto lo saqué de la teología sistemática de MacArthur y Mayhew, dice: la voluntad de Dios es su determinación perfecta y su ordenación soberana de todas las cosas.
Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y a través de las páginas de las Escrituras nosotros podemos conocer la voluntad de Dios revelada. Dios nos revela sus propósitos, nos revela sus planes, nos revela sus atributos, nos revela su ser en sí a través de las páginas de las Escrituras, sus obras, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, por medio de la Biblia. Y como el Dios el cual nosotros adoramos es un Dios santo, amado hermano, solo puede desear para sus hijos aquello que es santo. Como lo establece en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué la iglesia debe de practicar la santidad? Porque la iglesia ha sido transformada por Dios, llamada por Dios, convertida por Dios, regenerada por Dios, y Dios es un ser santo. Como Dios es un ser santo, desea que sus hijos caminen en santidad también. Y en la vida práctica, hermano, debemos de despojarnos de toda aquella forma de pecado y vestirnos de piedad. Esto es en ejercicio diario. Y este proceso es que nosotros debemos de aprender a desaprender muchas cosas que nosotros aprendimos y volver a aprender cosas nuevas a través de las Escrituras. Y es un proceso en el cual debemos de morir a nosotros mismos, mortificar nuestro pecado. Cada día el cristiano debe crecer en el Espíritu, debe vivir en el Espíritu, como dice Efesios 2:3, Romanos 8:5-8. En otras palabras, ese proceso es santificación. Somos apartados por Dios desde el momento de nuestra conversión. Se nos ha dado un nuevo corazón, se nos ha dado el Espíritu Santo. El cuerpo de uno es el templo y morada del Espíritu Santo. No estamos hablando de perfección, sino que hemos sido apartados para vivir para su gloria, para vivir para sus propósitos. Muchos venimos con muchos hábitos y conductas pecaminosas. Cuando nosotros veníamos de otras doctrinas, de otra manera de pensar, un poco de filosofía humana, pensábamos que eso era el Evangelio, pensábamos que eso era seguir a Cristo. Pero después viene el Señor y nos enseña a la luz de su palabra cómo nosotros debemos de encaminar nuestras vidas, cómo debemos de guiarnos a la luz de su palabra. Y entonces entramos en un shock. Entramos en una situación que nosotros entendemos y decimos: Señor, ¿cómo es posible que yo pasé 10, 15 años en aquella iglesia? Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora a la luz de las Escrituras me doy cuenta que no estaba haciendo lo correcto, Señor. En lugar de estarte agradando a ti, en lugar de estar honrando tu santo nombre, yo estaba haciendo totalmente contrario a eso. Estaba deshonrando tu santo nombre, Padre. Estaba llevando una vida impía, no una vida en santidad. Y entramos en un shock. Pero ahí está una característica que debe existir en el cristiano, y es que el cristiano debe tener un espíritu enseñable. Muchas personas a la luz de las Escrituras se dan cuenta en los errores en los cuales está, pero no quieren aprender como lo que es a través de las Escrituras, cómo deben de conducir sus propias vidas. Se aferran a esas doctrinas cerradas y por consecuencia sus vidas es una vida alejada de lo que Dios quiere. Nos enfrascamos en tradiciones antes de tener un espíritu enseñable y antes de decirle: ok, Señor,
Yo voy a desaprender todas aquellas actitudes, aquellos hábitos pecaminosos, y yo los voy a reemplazar a la luz de las Escrituras con nuevas actitudes dignas del servicio a ti. Esto es un proceso largo, hermano. No crea que es un proceso de la noche a la mañana, que nosotros vamos a desaprender y volver a aprender. Sí, debemos de tener un espíritu enseñable, pero esto implica un tiempo. Pero en el Nuevo Testamento, una buena parte de él nos enseña cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos promover. Fíjense que en la construcción, y creo que con el hermano José Luis estábamos hablando eso un día de estos. Él es arquitecto, yo soy ingeniero, para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero estábamos hablando con él y yo le decía, compartimos algo, y es que en una construcción es más fácil construir un edificio nuevo que remodelarlo. Miren, a veces en las remodelaciones, hace poco, en el año pasado, estuve en el mes de enero, febrero, marzo, haciendo una remodelación ahí en Torre Futura, hermano, en el piso 19. Y lo difícil de una remodelación es que a veces las personas que construyen no invierten tiempo en dejar unos planos como construidos de cómo se ejecutó toda la obra. Entonces vamos rompiendo, vamos destruyendo todo, pero no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Pasa un cable que ese es el que alimenta determinada área de una oficina, y ni sabíamos a través de los planos que ese cable iba por ahí y se electrocuta a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Destruimos y de la nada sale una pared que ni siquiera sabíamos que está ahí, y es porque uno de los gerentes se le ocurrió construir una pared ahí porque él quería tener un baño, ¿verdad? Por ejemplo, pero no aparecía reflejado. Entonces las remodelaciones es un poco más complicado porque no sabemos de lo que nos vamos a encontrar. A destruir todo un edificio también. Porque cuando, yo no sé si usted ha visto en History Channel o en algún documental, cuando destruyen los grandes edificios, ustedes ven edificios de 20, 30 niveles, hermano, tremendos edificios. Y cómo lo dinamitan, le ponen cabalito, esa dinamita en esas columnas que sostienen el edificio, y hasta graban, ¿verdad? Cabalito, lo demuelen en las bases, en las columnas del primer nivel. Saben dónde poder, y ¡boom! Y de ahí usted ve que ese tremendo edificio de 30 niveles se hace como un sándwich, ¿verdad? Y destruye. Pero lo más complicado de esos procesos, hermano, es cuando toca a uno excavar o sacar las fundaciones de esos edificios, de esas construcciones. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Hay veces que hay fundaciones enormes en que pasamos días demoliendo zapatas, columnas, pedestales, tensores, fundaciones. Todo lo que usted ve acá alrededor, esta pared tiene fundaciones abajo. Pero a veces tenemos un estándar de cuánto va a estar esa fundación del nivel del suelo, pero muchas veces no se cumple. Entonces, cuando usted empieza a tratar de sacar todas aquellas bases, es bien complicado. Y así pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, hermanos, todas aquellas bases las cuales nosotros hemos direccionado, conducido nuestra vida, cuando nosotros nos damos cuenta que eso no glorifica al Señor, es nuestra responsabilidad sacar todas esas bases, esas fundaciones sobre las cuales tú has edificado tu vida. Y eso es complicado, hermano, porque por años te has venido acostumbrando con ello, pero el hecho de que por años te haya servido no quiere decir que eso es lo que glorifica al Señor. Entonces debes de sacar todas esas bases y a la luz de las Escrituras colocar las nuevas, que son todos esos principios
y enseñanzas de las Escrituras para conducir mi vida. Ese es el proceso de desaprender y volver a aprender, o también, como dicen Colosenses, es de desvestir y volver a vestir. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer constantemente en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de despojarnos, desvestirnos de todas aquellas malas actitudes o esos malos hábitos, esos malos comportamientos, esas malas conductas pecaminosas. Pero yo reconozco que ese es un área que debo de trabajar. Me desvisto de esa área, pero no queda todo ahí, sino que parte del proceso es empezar a vestirse de nuevo. Y eso usted lo ve en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Pablo hace él confronta un pecado de un hermano en la comunidad, donde le dice: hermanos, tú que robas, por ejemplo, señala el pecado. De ahí le dice: deja de robar. Ya está desvistiendo, o sea, deja esas actitudes, deja ese hábito de estar robando. Eso es pecaminoso, eso a Dios no le agrada. Sí, ok, pero también ahí viene la otra parte, el vestirse. Pero también, ¿sabes qué? En lugar de estar robando, empezá a trabajar, hermano. Y en lugar de estar adueñándote de lo ajeno, mejor que a través de tu trabajo, a través de ese ingreso que Dios te va a proveer, ayuda a otros hermanos en Cristo que están pasando por momentos difíciles de manera económica hablando. Desvestirse, volverse a vestir. Desaprender y volver a aprender. Pero en el centro de todo esto está un espíritu enseñable. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de estar conscientes qué áreas de la vida debemos de trabajar. Y Dios es precioso porque a través de las Escrituras, a través de las predicaciones, incluso a través de los mismos hermanos en Cristo, el Señor nos está hablando acerca de qué áreas debemos de trabajar. Llámese ira, llámese celos, llámese envidias, sea lo que sea, hay que poner cartas en el asunto y establecer las bases, fundamentado siempre en la palabra del Señor. Porque hay que tomar la palabra como lo que es la palabra inspirada por Dios, la que nos permite a nosotros poder crecer en esta vida. Por eso es que en el versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amado? Su santificación. Si nosotros aprendiésemos qué significa eso, hermano, creo que a la hora de tomar decisiones tendríamos una brújula hacia donde debemos de apuntarlas. Esta decisión que voy a tomar, ¿glorifica al Señor o no lo hace? No, no la tomo. No. Aquellos que son solteros y dicen: Señor, esta persona es la persona que tú quieres para mí. ¿Cuál es tu voluntad? La santificación. Esta persona con la que tú quieres casarte, hermano o hermana, ¿va a ser una persona útil a la hora de ese proceso de santificación? Porque si esta persona lo que va a hacer es alejarte del Señor desde ya, te digo, no te conviene. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. Entonces, todo lo que nosotros nos decidamos y las cosas que vamos a hacer en nuestra vida tiene que ser a la luz de esa gran verdad. Debemos de anhelar la santidad en nuestras propias vidas, porque Dios es santo. Ahora bien, debemos de entender también que es Dios obrando en mi corazón, pero en mi corazón existe obediencia por Dios y sus estatutos. Hay una responsabilidad de estudiar y obedecer los mandamientos. Amados hermanos, la santificación no se logra al margen de la obediencia de los preceptos, sino que hay una parte que yo tengo que hacer.
Y esa parte es la obediencia. Corazones orgullosos son corazones desobedientes. Corazones necios son corazones desobedientes. Personas humildes son personas que reconocen quién es Dios en su vida y obedecen. Un espíritu enseñable, como lo dice Romanos 6:19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentad, dice ahí. Es una decisión que yo debo de tomar. Así que, amados hermanos, es nuestra responsabilidad poder escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras y obedecer las Escrituras. Dios obra en mi corazón, sí, Dios obra en mi corazón, pero yo debo de obedecer sus mandamientos. Ahora, una vida en santidad implica tres cosas, y es lo que vamos a desarrollar en el segundo punto. Mira el versículo 4. El versículo 3, la parte B dice: es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Amados hermanos, viene ahora Pablo, y luego de estar desarrollando el tema de la santificación, ojo, ese es el tema que está desarrollando en este momento Pablo. Ahora viene y va a aplicar ese concepto en la vida diaria, en la practicidad. Hermanos, dice, Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación, sí, pero ahora, ¿cómo yo puedo aplicar ese concepto en mi vida diaria? Y es lo que él va a tratar de desarrollar del versículo 3 de la parte B en adelante. ¿Por qué lo hace así Pablo? Eso implica que solo en esa área, el área sexual es la única área en la cual puedo aplicar la santificación. La respuesta es no. No solo es en esa área. En su contexto, y me voy a adentrar un poquito en esto, Tesalónica era una ciudad que tenía una gran fama a causa de la degradación sexual. Era muy común la práctica de la prostitución religiosa. Esta práctica se asociaba con los cabiros, que eran divinidades mistéricas que representaban las fuerzas naturales y cuyos ritos incluían la inmoralidad más grosera. Pablo entra ahorita y lo que él quiere hacer es establecer como un contraste entre lo que es llevar una vida en santidad y lo que es llevar una vida mundana. Y él va a utilizar el área sexual debido a que en esa área era la realidad en la que estaban viviendo los tesalonicenses. La Biblia muestra en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, que la impiedad en el hombre se manifiesta en diversas maneras, pero la mayor de ellas es la entrega al desenfreno erótico y a las desviaciones sexuales. Una sociedad alejada del Señor, amados hermanos, es una sociedad que está adentrada a la depravación sexual, como en nuestros tiempos hoy en día. Hoy usted puede ver cuánta libertad sexual existe en este tiempo, libertinaje. Dentro de las escuelas ya los padres no estamos cómodos con la enseñanza que reciben nuestros hijos en las escuelas, porque ellos tratan de meter toda esta falsa ideología de género mundana, pecaminosa, en las mentes de nuestros pequeños. Ellos tratan de ver que esa diversidad sexual, que esa ideología es normal y que no hay problema. Que no hay problema con el homosexualismo, que no hay problema con el lesbianismo.
que no hay problema, que entre hombres se casen y entre mujeres se casen. Están destruyendo el diseño divino a través de eso. Eso no dice las escrituras. La escritura es clara, hombre y mujer. La escritura es clara, el matrimonio es entre hombre y mujer. Y es nuestra responsabilidad predicar, pregonar esa verdad. Entonces, amados hermanos, en la vida de los tesalonicenses, este era un área donde ellos se estaba dando las mayores luchas, las más difíciles luchas para hermanos que estaban recién convertidos. Por eso Pablo ocupa esta porción para poder ejemplificar o aplicar el tema de la santificación en la vida de los hermanos. Y lo primero que él dice acá, y es algo bien interesante, amado, que para poder nosotros avanzar y poder vivir esta vida en santidad, debemos de aprender a establecer límites. Por eso es que la primera exhortación que Pablo hace a los tesalonicenses es abstenerse de la inmoralidad sexual. Por eso en el versículo 3, la parte final dice, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. La palabra inmoralidad viene del griego porneia, que se refería originalmente a esa práctica de la prostitución religiosa. Sin embargo, llegó a aplicarse a toda clase de relación sexual ilícita, toda clase de desenfreno sexual, toda práctica sexual que no se desarrolle dentro del marco matrimonial es una impureza sexual, hermano. Es una inmoralidad sexual. Porque según el diseño divino, las relaciones sexuales lícitas ocurren dentro de una unión matrimonial. Todo lo que ocurre lejos de eso, caemos en el marco de la inmoralidad sexual. Ahí estamos hablando, amados hermanos, de esas relaciones sexuales prematrimoniales o fornicación. Aquellas personas que han tenido relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o no es su esposa, siendo soltero, caen en esa inmoralidad que es la fornicación. Dentro de esto también habla acerca del adulterio o las relaciones sexuales extramatrimoniales. Cuando una persona está casada, pero esta persona se acuesta con otra persona, llámese hombre o mujer, que no es su esposo ni es su esposa, cae dentro del marco de inmoralidad sexual. Y esa inmoralidad tiene nombre y apellido y es adulterio. Ahí cae también la homosexualidad, cae el lesbianismo, cae también la pornografía, la inmoralidad sexual. Ahora, debemos de recordar que en ese tiempo en Tesalónica se practicaba esta inmoralidad sexual y se consideraba como algo normal, como algo común, amado hermano. Y en esa sociedad pecaminosa, en esa sociedad entregada a pasiones sexuales, viene y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: amados hermanos, absténganse de la inmoralidad sexual. Para esa sociedad, abstenerse de esas prácticas era algo irrazonable. Entonces Pablo le estaba dando una indicación a los hermanos de Tesalónica que iba en contra de lo que la misma sociedad estaba empujando a hacer. No se daba mucha importancia a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que se trataba como algo inevitable y normal. Como lo dice Demóstenes, y ojo, mire qué interesante esto, dice: ¿mantenemos prostitutas para el placer?
concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares. Esa es la sociedad en la que estaba viendo los hermanos nuevos en la fe de Tesalónica. Por eso el practicar la abstinencia en ese contexto era ir en contra de la corriente y ser considerado como algo extraño o ridículo. Por eso, amado hermano, y este es un principio, vivir una vida santa implica ir en contra de las corrientes de este mundo. No podemos establecer la agenda de la iglesia, las predicaciones de la iglesia, lo que vamos a hacer dentro de la iglesia. No lo podemos establecer partiendo de la agenda del mundo. No podemos definir lo que es santo a partir de lo mundano, a partir de lo que el mundo nos enseña. El pueblo de Dios ha sido apartado por Dios para vivir una vida en santidad. Y esta vida se caracteriza por no dejarse arrastrar por los criterios del mundo, sino por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, amado hermano? Nuestra santificación. Entonces, amados, ¿bajo qué criterios, principios tú estás encaminando tu vida? ¿Sobre qué estás depositando tus bases? ¿En qué estás edificando tu propia vida? ¿En criterios del mundo o criterios establecidos en la palabra de Dios? Y eso es lo que Pablo está enseñando acá a los tesalonicenses. Amados hermanos, entiendo que Tesalónica, la sociedad te está moviendo a eso, pero mira, hermano, tú tienes que abstenerte de la inmoralidad sexual. El verbo abstenerse no indica que los creyentes deben de eludir la inmoralidad en lo posible, sino que deben de cortar por lo sano y romper totalmente con esta clase de práctica. Aquellas personas que han practicado algún tipo de inmoralidad sexual, amado hermano, amada hermana, esos problemas se cortan de raíz. Y a veces nosotros no vemos la gravedad de este tipo de situaciones, no vemos las consecuencias de la pornografía en la vida del cristiano, no vemos la consecuencia del adulterio en la vida del cristiano, no vemos la consecuencia de una vida en fornicación a la luz de las Escrituras. O eres un necio, o no entiendes que el Dios el cual tú adoras y yo adoro es un Dios santo. Y si entiendes que Dios es santo y no lo reflejas, hermano, eres un necio, tratando de hacer lo que a ti te complace. Dios no puede ser burlado, amado hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que hagamos en esta vida, y lo vamos a ver la otra semana, todo va a ser juzgado por el Señor. Entonces, debemos de aprender a cortar eso de raíz. Muchas veces por andar deseando ese tipo de cosas, las pasiones, le damos rienda a las pasiones, no las cortamos de raíz. Empezamos a trabajar las ramas. Sabemos de que estamos envueltos en una vida en adulterio. El cristiano sabe eso, que esa vida es pecaminosa. El soltero sabe que eso no glorifica al Señor, eso no agrada al Señor. Y empezamos a cortar las ramas de las cosas. No, es que, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es que le voy a entregar mi celular a mi esposa para no volver a hablar. No, la voy a bloquear del Facebook, la voy a bloquear del WhatsApp. ¿Crees que eso arregla las cosas, hermano?
El problema no es el exterior, el problema es tu corazón, y tu corazón desea esas pasiones sexuales que te alejan del Señor. Y el Señor te dice: yo soy santo. El problema se ataca a la raíz, en el corazón, honrando a Dios. Si en tu corazón existe el deseo de glorificar al Señor, tú vas a ser una persona más consecuente y más sabia a la hora de tomar decisiones. Si sabes que cometiste un adulterio, amado hermano, pero ya no quieres y te arrepientes de tu pecado y glorificas al Señor, lo vas a hacer guardando sus estatutos y guardándole fidelidad a la esposa que tú tienes, y viceversa. Entonces, los problemas se cortan de raíz. En este mundo caído, donde se respira un ambiente de inmoralidad, donde existe una libertad sexual que se va metiendo poco a poco en las familias, en las escuelas, y donde se considera normal consumir pornografía, hay una tolerancia general acerca de las relaciones sexuales. En este tiempo donde Dios de manera providencial nos ha puesto, debemos de retomar e inculcar las enseñanzas de las Escrituras acerca de la pureza sexual. La única respuesta viable ante tal situación, amado hermano, es la santificación. Vivir vidas santas como una expresión del sometimiento a la voluntad soberana de nuestro Señor. Nuestras vidas reflejan el carácter del Dios que nosotros adoramos. Pero para ello, hermano, es necesario tener un conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Luego de haber hablado acerca de abstenernos a la inmoralidad sexual, ahora viene en el versículo 4. Vamos de nuevo a la primera carta de Tesalonicenses, al versículo 4. Mire lo que dice. Dice: que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Una vida en santidad, hermanos, implica fructificar de manera constante. Y Pablo aquí habla acerca del dominio propio. En todo esto, el dominio propio es una característica de una vida santificada. Y entra ahorita una segunda exhortación a los tesalonicenses. Acuérdense que está hablando de la santificación, ¿verdad? Habla acerca de abstenerse, y ahora viene y dice que sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. La segunda exhortación es aprender a controlar los deseos sexuales y esas conductas sexuales. Y lo hace a través del dominio propio. Porque a través de ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu, la Biblia lo habla así, nosotros podemos controlar esos impulsos sexuales del cuerpo, encauzándolo a una vida en santidad y en honor. Santidad porque somos guiados y capacitados por el Espíritu, y honor porque aquellos que practican la pureza sexual presentan un buen testimonio ante los hombres. Y fíjense que en la Biblia de las Américas habla acerca del vaso, pero si usted tiene la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, ahí habla acerca de la esposa, que tenga a su propia esposa en santificación y en honor. Y hay dos posturas con respecto a ella. La mayor parte, la tradición de la iglesia sostiene que aquí está haciendo referencia a Pablo acerca del vaso como cuerpo. Y eso es algo común que usted puede ver en la carta a los Corintios, que Pablo hace referencia al cuerpo como el vaso. También hace referencia a ello cuando en segunda carta a los Corintios dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, haciendo referencia al cuerpo. La otra postura es que habla acerca de la esposa.
Porque usted puede ver en primera carta de Pedro que cuando habla acerca de las esposas, acerca del matrimonio, dice como a vaso más frágil. Hace referencia a la esposa. Entonces existen dos posturas con respecto a ello, pero el punto de ambos es que Dios nos está enseñando cómo nosotros debemos de ocupar nuestros cuerpos para glorificar su santo nombre. Y eso es algo clave en la santificación, hermano. Aquí Pablo no solo está señalando el problema de la inmoralidad sexual. Él no está asumiendo que los hermanos de Tesalónica son inmorales sexualmente. No. Anteriormente en el versículo 12 él le había dicho: hermanos, anden y caminen conforme como agrada a Dios, así como lo han hecho. Él afirma que los hermanos de Tesalónica están caminando y agradando a Dios. Sin embargo, él reconoce que dentro de esa sociedad, una persona nueva en la fe, que había practicado por mucho tiempo ese paganismo, esos impulsos sexuales, esa inmoralidad sexual, ahora viene el evangelio, lo transforma, pero hay una lucha, hay una pugna adentro. Entonces por eso da la primera indicación: absténganse de la inmoralidad sexual. Y ahora presenta como qué es lo que dice la Biblia con respecto a este problema que están pasando. Desvestirse y volverse a vestir. La Biblia lo que habla acerca de esos apetitos sexuales, porque es Dios el que pone eso en el corazón. Las relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio glorifica al Señor. Y dice: absténganse de esto, pero ustedes deben de entender que su cuerpo es un vaso, como dice primera carta a los Corintios 6 del 12 al 20. Y en el versículo 18 de la primera carta a los Corintios dice que la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Debemos de entender que desde el momento que nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo reside en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu, como dice primera carta a los Corintios 6:19. Por ese motivo podemos controlar los deseos sexuales por el poder de Dios en nosotros. Entonces todo creyente es responsable de disciplinarse en el dominio propio a la luz de las Escrituras. Pero debemos de entender cuál es el diseño de Dios. Y Dios ha diseñado el matrimonio como el único cauce legítimo para las relaciones sexuales. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El hombre debe de casarse con una mujer y vivir con ella en fidelidad y santidad, renunciando a cualquier acto de impureza sexual, como dice primera carta a los Corintios 7:12. Lo voy a leer: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Sin embargo, hermanos, debemos de practicar la pureza sexual estando solteros y también estando casados. Y esta es una de las ventajas de la primera postura con respecto a hablar acerca de que cuando hace referencia al vaso, es al cuerpo, es por el alcance que tiene para ello. Porque la pureza sexual, hermano, es algo que deben de practicar los solteros y que debemos de practicar los casados también. En todas las etapas de la vida matrimonial. Amado hermano, lo importante acá no es que tú tienes que casarte, sino es que estando casado debes de mantenerte fiel a la persona con la cual te casaste. Y cómo sostener o mantener la santidad y el honor en tu relación matrimonial, en la relación con las esposas. Como lo sostiene este teólogo de apellido Erdman, dice: para guardarse contra el peligro de la inmoralidad sexual, es la voluntad de Dios que los cristianos, dejando de lado las prácticas prevalecientes, se casen y preserven el matrimonio limpio de toda pasión baja. Lo precioso de todo esto, amado hermano, es que el Señor
establece el contraste. Eso te enseña la sociedad, la inmoralidad, pero yo te enseño esto. Debes de aprender a vivir una vida en santidad, glorificando el santo nombre del Señor a través de tu cuerpo y rigiendo los principios de las Escrituras en tu vida. Las relaciones sexuales, hermanos, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta área? Dentro del marco del matrimonio. Todo lejos de esto es pecaminoso. Solo existe otra opción viable, y Pablo lo habla en la primera carta a los Corintios, y tal vez solo medio se lo voy a mencionar, y es que la otra opción viable es el don de continencia, como dice en primera carta a los Corintios 7:9, cuando Pablo dice: a no ser que ustedes tengan el mismo don que yo tengo, el don de continencia. Pero ese es un don de Dios. Sin embargo, dentro de la iglesia de Dios, debemos de aprender a llevar vidas en santidad. Cuando tú estableces esos contrastes en tu vida y cuando las decisiones en tu vida lo direccionas en base a esa pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Lo que Dios quiere para tu vida, hermano, es que tú camines en santidad y es que tú sigas creciendo en el conocimiento del Dios Santo, pero también que practiques la santidad en tu vida. Entonces tú vas a anhelar cada día más conocer a Dios, conocer a Dios, conocer a Dios. Esposas, lo mejor que tú puedes hacer para tu matrimonio es que tu esposo esté aprendiendo del Señor constantemente. Y viceversa también. Lo mejor que puede hacer un esposo para su esposa es que ella pueda crecer en el conocimiento del Señor y de las Escrituras, y que pueda practicar eso que está aprendiendo del Señor. Y para nuestros hijos también. A veces no vemos la importancia de la iglesia, y con esto voy a terminar, pero no vemos la importancia de formar parte de la vida de la iglesia, que nuestras familias, nuestro matrimonio, las relaciones con otras personas sean dentro del marco de la iglesia. No vemos la importancia de todo esto hasta que no está. A veces sectorizamos. Este es un tiempo de familia, este es un tiempo de matrimonio y este es el tiempo de la iglesia. La iglesia, hermano, la vida de la iglesia forma parte de tu propia vida. Cuando tú vienes a la casa del Señor a congregarte a tu iglesia local, que es tu comunidad en la fe, donde Dios te ha permitido pertenecer y crecer en este camino del evangelio, tú tienes tu esposa, o si es mujer, tú tienes a tu esposo, tú incluyes a tu cónyuge dentro de la vida de la iglesia. Porque dentro de la vida de la iglesia, tu esposa se va a generar relaciones, vínculos fraternales de personas nacidas de nuevo, que tienen el deseo de agradar a Dios, y entre todos en comunidad nos vamos protegiendo, cuidando y creciendo. Y viceversa también con los hombres. Las amistades más cercanas que nosotros podemos tener tienen que ser dentro de la iglesia local, dentro de la comunidad de la fe. Porque tienen la misma perspectiva de las cosas. Porque muchas veces nosotros tenemos mejores amigos, pero estos mejores amigos son enemigos de Dios. Consultamos, pedimos consejos de personas impías que se rebelan en contra del Señor, y eso lo recibimos como un consejo nosotros. No, hermano. Por eso los vínculos se establecen dentro de la iglesia. No estoy hablando de la estructura en sí, sino que estoy hablando de la comunidad, de la vida dentro de la iglesia.
Y gloria a Dios porque Dios nos ha permitido estar acá y poder congregarnos, poder crecer. No somos perfectos, amados hermanos. Sin embargo, existe un deseo en nuestros corazones por honrar a Dios. Y eso es lo que nos manda las Escrituras, a honrar a Dios. Como dice Primera de Pedro, amados, debemos de ser santos, porque el Dios en el cual nosotros adoramos es un Dios santo. Y le agrego otra porción de las Escrituras: y habita en la hermosura de la santidad. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites de poder estar aquí, poder crecer en el Evangelio, Señor. Señor, debemos de aprender a vivir una vida en santidad, glorificando tu santo nombre. Te doy las gracias, Señor, porque nos permites el primer servicio del año poder estar aquí congregándonos, adorando a ese Dios santo y verdadero que tú eres, Señor. Oramos por todos estos principios. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad, que es la santificación. Señor, a poder guardar mi vida y rendir mi vida a tus pies. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos permites congregarnos y glorificar tu santo nombre. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a